Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase virtual de la materia cálculo diferencial correspondiente a el semestre 2020-1 y nos encontramos en el tema de la derivada. Así como habíamos visto en la sesión virtual con anterioridad, habíamos quedado en que hoy íbamos a agregar nuevos teoremas de derivadas, particularmente de funciones que son llamadas funciones trascendentes, y como también existe un tema que se llama la regla de la cadena, y vamos a ver así de manera muy breve cómo es que impacta en las fórmulas para poder encontrar las derivadas de ciertas funciones. Entonces vamos a iniciar de manera muy breve haciendo un mini repaso muy general de lo que vimos la clase anterior que pudimos reforzar. Estamos hablando de derivadas y ya vimos también de manera muy básica que cuando tenemos una función que es una constante, como por ejemplo y es igual a 5, ya vimos que su derivada de toda función constante es igual a cero. También vimos que si tenemos una función como una función x al cubo, su derivada atiende también a un teorema de derivación de este tipo de funciones, funciones polinomiales, en donde el exponente pasa a ser coeficiente de la derivada y a el exponente original le restamos 1, de tal manera que nos va a quedar aquí que este 3 va a pasar aquí y a este 3 le vamos a restar 1, es decir, va a quedar 3x al cuadrado. Luego después también vimos que si tenemos en este caso la suma o, o la resta, aquí en este caso vamos a suponer que tenemos 4x a la 5 más x a la 2. También vimos que si tenemos una suma o una resta, vamos a poner aquí el signo de suma o resta, que es aquí en este caso representa ambos casos. La derivada de esta función es tan sencillo como derivar los elementos que componen dicha suma o dicha resta. En este caso, claramente podemos observar que este 5 multiplica el 4 y nos quedaría 20x a la 4 más menos, dependiendo si fuera una suma o una resta, 2x. Ahí está. También alcanzamos a repasar que cuando tenemos nosotros la multiplicación de dos funciones, como por ejemplo x a la 3 por un x al cuadrado, uno pensaría que igual que en el ejercicio anterior, en donde si yo tengo una suma o una resta, la derivada es simple y sencillamente derivar el primer término y después derivar el segundo término. Aquí en este caso no es tan sencillo como derivar este término y derivar ese término al mismo tiempo, sino que aquí sí es necesario considerar que esta función es f y que esta función es g y obtener aquí esta fórmula, ¿no? La derivada de la multiplicación de dos funciones es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar. Aquí le vamos a quitar esta comita por la derivada del segundo. Ahí está. Esto es lo que pudimos ver, que también se conoce como el teorema para encontrar la derivada de un producto o de la multiplicación de dos funciones. Y finalmente vimos también el caso en donde, pues en vez de que se tenga una multiplicación, imaginemos que tenemos una división eh, en donde el término de arriba le vamos a llamar f y a este término le vamos a llamar g. Entonces, la derivada de dicha división era esta fórmula, la derivada del primero por el de abajo sin derivar, que entiéndase que el primero es el del numerador, menos f sin derivar por la derivada del numerador, todo dividido entre g sin derivar elevado al cuadrado. Estas son, podría decirse que los teoremas o lo que comúnmente se conoce como las reglas
para derivar ese tipo de funciones. Entonces, el día de hoy vamos a agregar o vamos a conocer la derivada de otro tipo de funciones que comúnmente se le conoce por el nombre de funciones trascendentes, ¿no? Son funciones diferentes a los famosos polinomios. Entonces, en este caso, vamos a proceder a borrar este repaso que habíamos hecho sobre derivadas y vamos a proceder a involucrar cada una de las funciones que tenemos para el día de hoy. La primera es la derivada de una función que involucre un e a la x, es decir, una función exponencial. Y en este caso el teorema para encontrar la derivada de esta función nos dice que es la función e a la x misma. Este es el teorema que nos dice cómo encontrar la derivada de una función e a la x. Luego después tenemos ¿qué pasa cuando tenemos una función logaritmo natural? Que es muy común, ya que cuando manejamos una función exponencial, una de las funciones inversas es el logaritmo natural. Encontramos que, de acuerdo a la definición de la derivada basada en límites que ya habíamos visto previamente, encontramos que la derivada es 1 entre x. También podemos involucrar las famosas funciones trigonométricas, por ejemplo, la derivada de una función seno de x, en este caso es coseno de x. También la derivada de una función coseno de x, su derivada es menos seno de x. También, obviamente, tenemos la derivada de la función tangente de x, que en este caso es secante cuadrada de x. Y también están las funciones que son cotangente, secante y cosecante, que en este caso, ahorita voy a proceder a apuntarlas de este lado, ¿no? Vamos a ver si me alcanza. Lo voy a poner por aquí. La derivada de la función cotangente de x, que en este caso es menos cosecante cuadrada de x. Menos cosecante cuadrada de x. Luego también tenemos la derivada de la función secante de x tangente de x. Bien, veo que por ahí alguien se acaba de incorporar. No sé si por ahí ha sido Lázaro o Miguel Ángel. Para las personas que se acaban de incorporar, estamos mostrando derivadas de funciones trascendentes, que en este caso son pues, la función exponencial, logaritmo natural, así como las funciones trigonométricas. Entonces, están ahí apuntadas por si quieren ustedes apuntarla en sus cuadernos o tenerla como una referencia, ya que recuerden que esta sesión se está grabando y en cualquier momento van a poder ustedes hacer una consulta de la misma. También les recomiendo que para evitar ese eco hay que tener apagados sus micrófonos, ya saben. En la medida en que tengan dudas, pueden ustedes activar su micrófono o si gustan, pueden también comunicar algunas dudas en el chat. Entonces, aquí en este caso, continuamos. Olis.
Hola, hola. Hola, hola. Yo creo que el problema de los micrófonos es porque los gemelos están en una misma habitación, entonces por eso se hace el eco. Así es. Así es, Así así que, que pues sería sería recomendable por ahí recomendable por que ahí que si pueden, uno se vayan vaya para la solamente calle a una a una computadora computadora o que en o una que en una computadora computadora desactiven el desactive. micrófono y en el otro lo tengan activo. Muy bien. Entonces, seguimos. Por aquí entonces teníamos la derivada de secante de x y nos falta la derivada, aquí en este caso, la derivada de cosecante, que en este caso, la derivada de cosecante sería menos cosecante de x, ajá, por cotangente de x. Ahí está. Entonces, de esta manera, al tener estas derivadas que les estoy agregando, a mí me gusta llamarle como eh, agregarle un arsenal a todas nuestras herramientas para poder derivar funciones. Entonces, podríamos aplicar teoremas ya vistos previamente en el repaso, como por ejemplo el de la multiplicación o la división de funciones, pero que ya involucren también este tipo de funciones trascendentes. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver un ejercicio, ¿no? Espero que aquí queden muy bien anotadas y voy a proceder a borrar para practicar con estas nuevas reglas para derivar funciones trascendentes, ¿no? Entonces, ok, procedo aquí a borrar para darnos espacio y vamos a ver un ejemplo. Imagínense que nos dan como ejercicio que derivemos 3x a la 4 que multiplica a seno de x. Entonces, ahí es lo primero que les comento. Cuando esta función seno de x anteriormente era un x, por ejemplo, a la 5, se puede reagrupar 3x a la 4 y el x a la 5 de tal manera que simplifica esta expresión algebraicamente hablando y pues puesto a encontrar la derivada de dicha función pues con uno de los teoremas más básicos de las derivadas. Sin embargo, vimos también con anterioridad que si tú dejas el 3x a la cuarta por x a la 3, pues también puedes aplicar el teorema que vimos sobre la multiplicación de funciones. Pero ¿todo el tiempo se va a poder reagrupar? No, no todo el tiempo se va a poder reagrupar y este es un ejemplo de esos casos. Aquí definitivamente estos dos términos no se pueden reagrupar, así que la única opción para encontrar la derivada de esta función va a ser aplicando ese teorema que vimos de la derivada de la multiplicación de dos funciones, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aquí convenientemente identificamos quién es f y quién es g para poder aplicar esta fórmula, ¿no? Tenemos que 3x a la cuarta es f y seno de x es g. Entonces procedemos a encontrar la derivada de nuestro ejercicio y estarán de acuerdo que la derivada de este término sería 12x a la 3 que multiplica al segundo término sin derivar, o sea, tal cual, más, ahora sí el primer término sin derivar, 3x a la cuarta, y que multiplica a la derivada de seno de x, que en este caso ya vimos previamente, la derivada de seno de x es coseno de x. Y ahí, como ustedes pueden observar, hemos aplicado este teorema para encontrar la derivada de la multiplicación de dos funciones, de tal forma que este sería el elemento f', este es g, el símbolo más f por g'. Básicamente, este es un ejemplo en donde
podemos observar que el teorema de la multiplicación, para encontrar la derivada de la multiplicación de dos funciones, sigue aplicándose por igual, ya sea que tengamos funciones que se puedan reagrupar desde un principio o funciones que no se puedan reagrupar algebraicamente desde un principio. No hay ningún problema con esto, conociendo claramente cuál es la derivada de seno de x, o ya sea que aquí hubiera estado e a la x, tangente de x, cotangente de x, ya vimos cuáles son sus derivadas, entonces no habría ningún problema. Y básicamente esa es la manera en la cual podemos involucrar con lo que ya sabíamos estas nuevas derivadas que estamos analizando. Voy a abrir un mini paréntesis, no sé si tienen alguna duda en particular, algún comentario que quieran hacer. No sé, ustedes díganme. Ya saben, si gustan pueden ustedes activar su micrófono, o también, si así lo desean, pueden utilizar el chat en línea para hacer algún comentario. Bien. Bueno, pues vamos entonces a proceder a realizar otro ejercicio. Así que vamos a borrar y vamos a borrar. Y supongamos que ahora tenemos una división. La división es coseno de x entre una función exponencial de x. O sea, afortunadamente ya vimos cuál es la derivada de coseno de x, que nos dimos cuenta que era menos seno de x, y la función e a la x, su derivada es la misma función e a la x. Entonces, también vamos a poner por aquí nuestra formulita que vamos a aplicar para que la podamos tener como una referencia, ¿no? La derivada de la división de dos funciones. Entonces hemos quedado que era la derivada del primero, segundo sin derivar, menos primero sin derivar por la derivada del segundo, todo dividido entre g elevado al cuadrado. Claramente f es coseno de x y g es e a la x. Entonces, como ya voy a empezar a derivar, pues es muy importante sí indicar con y', ¿no? Que ya ese es el inicio del resultado de la derivada. Tenemos aquí que la derivada de la función f es coseno de x, y vemos que su derivada es menos seno de x. Entonces lo ponemos aquí claramente. Que multiplica a g sin derivar, que en este caso es una función e a la x, la podemos poner también entre paréntesis. Menos, así lo indica el signo del teorema para la división. F, que en este caso es coseno de x, que multiplica a la derivada de g, que en este caso es la función e a la x. Y ya vimos que la derivada de una función e a la x es, en este caso muy particular, la misma función e a la x. Finalmente, todo va dividido entre g, que es e a la x elevado al cuadrado, e a la x elevado al cuadrado. Como se podrán dar cuenta, básicamente esta ya da la respuesta, esta es la solución de la derivada. Sin embargo, si lo vemos así de manera muy, muy general, nos podemos dar cuenta que hay unos términos por ahí semejantes, particularmente el e a la x, que podríamos hacer una simplificación algebraica por ahí. Muy particularmente vemos que tenemos un e a la x elevado al cuadrado, y que arriba, a pesar de que tenemos una sumatoria algebraica, aunque este término sea negativo, tenemos que aquí hay un factor común e a la x y aquí hay otro factor común e a la x. Entonces, básicamente esta e a la x la podemos factorizar y nos quedaría así: y'
es igual a menos seno de x, que es este, menos coseno de x, que es ese término, todo multiplicado a la x, ya que tenemos este y ese término como factor común. Todo esto dividido entre un e a la x elevado al cuadrado. Se pueden dar cuenta que este término y este elemento cuadrado se pueden anular y básicamente el resultado es menos seno de x menos coseno de x dividido entre e a la x. Y esa sería en este caso nuestra solución final. Sí cabe recalcar o comentar que esta expresión matemática es correcta, ya podría ser considerada como la derivada de la función. Sin embargo, en la medida de lo posible, que se pueda simplificar haciendo algunos movimientos algebraicos ahí basados en teoremas, en leyes, propiedades. Entonces, es conveniente realizarlo de tal manera que puedan ustedes llegar a una expresión matemática más simplificada, ¿no? Y más conveniente, como es en este caso esto. Entonces, básicamente, estos dos ejercicios representan eso que comenté hace unos minutos, ¿no? Seguimos trabajando con las reglas para derivar que vimos y que consideramos básicas y fuimos incorporando funciones trascendentes como en este caso el coseno de x y la función exponencial de x. Aquí bien podría haber estado una tangente o una secante de x, un logaritmo natural de x, un seno como ya habíamos visto previamente, etcétera. No hay ningún problema, va a seguirse aplicando este teorema que habíamos visto previamente y podría decirse que este ejercicio representa un caso en donde se siguen aplicando las mismas bases de derivación, pero con nuevos elementos agregados. Pero sigue siendo básicamente lo mismo. Entonces, nuevamente abro un paréntesis para saber si no hay alguna duda o alguna pregunta al respecto. Voy a revisar el chat a ver si hay algún comentario. Dice Daniel que no tiene dudas y que todo muy bien. Ok, muy bien. Entonces quiere decir que sí ha quedado un poco más claro. Recuerden que la idea de esta sesión virtual es tener un examen en línea el próximo jueves, que sería un examen que evaluaría lo que hemos visto hasta el momento. Bien, hay una pregunta por ahí muy interesante, Oyuki, bienvenida, en donde dice, en donde encuentra las derivadas de las funciones trigonométricas. Ya las comenté, Oyuki, y tuvimos que borrarlas, pero no te preocupes, recuerda que esta sesión se está grabando, así que en cuanto libere esta versión, vas a poder verificar cuáles son esas derivadas que ya expuse hace unos minutos. Y también les voy a hacer llegar a nuestro espacio virtual en Google Classroom. Les voy a hacer llegar también un condensado de funciones que no necesariamente son las funciones que vimos aquí, que también incluyen funciones inversas, funciones hiperbólicas, que también tienen sus derivadas, pero por características de nuestro curso no los vamos a ver a profundidad como quisiéramos, ¿no? Sin embargo, no está de más que tengan ahí ese formulario de derivadas un poco más completo. Entonces, muy bien, veo que por aquí ya están al tanto de lo que acabo de mencionar. Entonces, retomo lo que les comentaba sobre el examen del próximo jueves. La idea es que ustedes
puedan contestar en el transcurso del día. El examen estaría abierto 24 horas, que serían las del próximo jueves. Es un examen que va a estar estructurado en Google Forms y que va a evaluar de alguna manera eh, los procesos de derivar, ¿no? Entonces, habrán algunos reactivos que involucren un falso verdadero, algunos reactivos que involucren proporcionar algún valor en particular, o algunos reactivos en donde sean de opción múltiple, que involucren encontrar la derivada de una función, y ahí van a estar las diversas respuestas que yo esperaría que ustedes puedan seleccionar correctamente. ¿Qué temas van a venir? Los temas que hasta este momento he explicado y que vamos a cerrar el día de hoy con el tema de la regla de la cadena. Yo voy a dar una breve introducción sobre el tema de básicamente en qué consiste, pero les voy a dejar de consulta un video en donde se explica con mayor detalle cuál es el fundamento de la famosa regla de la cadena para derivar funciones que son consideradas funciones compuestas. Entonces, en ese video se expone ya más a detalle un análisis de lo que es una función compuesta y cómo puede interpretarse una función a derivar como una función compuesta. Y en ese análisis ya es que surge esa fórmula que caracteriza a la regla de la cadena. Entonces, no sé si hay alguna duda en particular, si alguien quiere hacer alguna intervención. Muy bien, parece ser que no hay ninguna. Bueno, entonces, voy a proceder a borrar este ejercicio y les voy a explicar de manera breve cómo muy sencillamente podemos beneficiarnos de la regla de la cadena. Vamos a borrar. Hasta este momento, ustedes estarán de acuerdo que hemos visto lo siguiente. Tenemos y ya vimos que la derivada de una función e a la x, su respuesta es la misma función e a la x. Pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos la derivada de una función e a la x a la 5? O sea, ¿cómo obtener esta derivada? Uno pensaría, de acuerdo a esta fórmula que les acabo de mostrar, pues que la derivada de la función e a la x quinta, pues si aquí dice que la derivada de la x es la misma de la x, pues uno pensaría que e a la x pues sería e a la x quinta. Y no está del todo mal, pero sí está mal. Hace falta un término. ¿Por qué? Porque esta fórmula para derivar e a la x está avalada por, si recordarán, la famosa definición de la derivada, que es el límite de una función evaluada en x más incremento de x menos la función original a derivar, todo dividido entre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a cero. Esa fórmula que habíamos visto previamente, que define a lo que es matemáticamente una derivada en su concepto. Bueno, esta derivada, muy particularmente a la x, está avalada por este concepto. Está avalado, ¿sí? Pero decir que es lo mismo, no está avalado por este concepto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo derivo este tipo de funciones y las anteriores que vimos? Porque recordarán que vimos logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x. La derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Pero ¿qué pasa si la x, es decir, el argumento, ya no fuera x, sino fuera x a la 5, x a la 3, x a la 4, 2x a la 9, etcétera? O sea, ¿qué pasa si ya es diferente de x?
Pues ahí es donde entra en acción la famosa regla de la cadena. ¿Por qué? Porque esas funciones que pretendemos aquí encontrar su derivada ya son vistas como funciones compuestas. Compuestas, podría decirse entre comillas, que están, eh, pues ahora sí, elaboradas o compuestas de más de una función involucrada. Es decir, aquí estaríamos involucrando una función exponencial y una función polinomial x a la 5. Entonces, siempre que se pueda ver una función como una función compuesta de varias funciones, entonces ahí es donde entra en acción la famosa regla de la cadena, que tiene también una fundamentación matemática y es la que les comento, que después les voy a compartir un video en donde explica ya más a detalle cuál es ese fundamento para poder gozar de los beneficios de la famosa regla de la cadena. Entonces aquí, muy en particular, la regla de la cadena se ve reflejada en casi todos los formularios que ya representan una síntesis o un compendio de estos teoremas o reglas para derivar. Hay una muy común que dice lo siguiente, que la derivada con respecto a x de cualquier función e a la u, en donde u puede ser tanto x a la 5 como x a la 8, x a la 9, 2x, tangente de x, cotangente de x, logaritmo natural de x a la 6, etcétera. Esta u puede ser cualquier función que pueda ser derivable. Entonces, si yo quiero derivar una función e a la u, su derivada es e a la u, o sea, la misma función e a la u como aquí vimos aquí arriba, pero por la derivada de esa función u. Entonces, en este caso muy en particular, encontrar la derivada de la función e a la x quinta va a ser la misma función e a la x quinta por la derivada de esa x quinta, que en este caso sería 5x a la cuarta. Y ahora sí, esta expresión sí representa correctamente la derivada de una función e a la x quinta, que bien puede ser vista como una función compuesta de una función e a la x, en donde el argumento es otra función x a la 5. Entonces, siempre que podamos ver una función como una función compuesta, es una oportunidad para aplicar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena lo que agrega, ¿sí?, a estas reglas para derivar es este término que está aquí, el término por derivada con respecto a x de u. Ese es el sello de estar utilizando y aprovechando la famosa regla de la cadena para derivar funciones compuestas. Y aquí lo estamos, obviamente, como es una clase breve, ¿sí? Estamos aprovechando más que nada ya directamente sus beneficios como si fuera una fórmula, pero vuelvo a mencionar nuevamente, tiene obviamente su razón de ser, su fundamentación matemática y esa la van a poder ustedes comprender a mayor detalle cuando vean el video muy particular sobre regla de la cadena o cuando ustedes quieran profundizar en cualquier libro de cálculo diferencial que explica con mayor detalle este teorema de la regla de la cadena. Aquí yo estoy aplicando la regla de la cadena en la derivada de una función exponencial, pero también nos sirve para encontrar la derivada de un seno de x a la 5, de un coseno de x a la 5, de un logaritmo natural de x a la 5, de un cotangente de x a la 5, de una secante de x a la 5, etcétera. ¿Sí? O sea, todas las funciones que vimos anteriormente con argumentos x, esa x bien puede ser sustituida por cualquier otra función. Y eso no debe ser un impedimento para conocer su derivada. ¿Gracias a quién? Gracias a la regla de la cadena. Y la regla de la cadena se ve reflejado en las fórmulas para derivar con esta expresión que está aquí. Esta es una expresión característica de que se está beneficiando un proceso de derivación de la
famosa y muy potente regla de la cadena. ¿Por qué potente? Porque nos ayuda a derivar todavía un sinfín más de funciones que pueden ser expresadas como funciones compuestas. Entonces, antes de hacer otro ejercicio, no sé si tengan alguna duda o alguna inquietud de este procedimiento que acabo de mostrar. Recuerden que pueden activar sus micrófonos o pueden también ustedes participar a través del chat de esta sesión de videoconferencia en Google Meet. Bien, parece ser que no hay ninguna duda, así que vamos a proceder con otro ejercicio para que podamos comprobar que es cierto eso que les comento. Entonces, aquí voy a proceder a borrar. Vamos a suponer que ahora tenemos una función seno, bueno, primero fácil, seno de x a la 9. Ahí está. Aquí es una función trigonométrica seno de un argumento. Estamos acostumbrados a que el argumento siempre sea x, pero aquí en este caso observen que el argumento nada impide que sea otra función, una función más elaborada, que en este caso es x a la 9. Pero bien aquí podría haber puesto 3x a la 4, exponencial de x, logaritmo natural de x a la 9, etcétera, ¿no? Ahí puede ser cualquier función. Entonces, aquí en este caso, la derivada, bueno, recordando, como habíamos visto que la derivada de una función seno de x era coseno de x. Pero aquí en este caso, vuelvo a mencionar, el argumento ya no es x, el argumento es una función. Entonces aquí en este caso, la regla de la cadena nos va a ayudar a estructurar la fórmula para la derivada de una función seno de u, en donde u es una función como x a la 9. Su derivada va a ser coseno, pero ya no de x, sino de u, por la derivada de esa u. Entonces, aplicando esta fórmula de esta regla de derivación a esta función, estarán de acuerdo conmigo que la derivada es la misma función, tal cual está aquí estructurada, ¿sí? Pero en vez de que sea seno, debe ser coseno de u. Entonces vamos a poner aquí coseno de u, este término es u, coseno de x a la 9, por la derivada de u, que en este caso es 9x a la 8. Esa es la derivada de una función compuesta, en donde pueden darse cuenta que esta función está compuesta de una función seno de x y una función x a la 9. Entonces, como podemos verlo así, aplicamos nuestra regla de la cadena. Aquí está el símbolo el término que lo caracteriza, que es por la derivada de u. Recuerden que esta x es un subíndice, no es por. Muchas personas ahí todavía tienen dificultades para entender estas expresiones matemáticas, ¿no? No es un por, es la derivada con respecto a x, es un subíndice de u. Esa sí es una función. Así como también todavía hay personas que aún creen que seno de x a la 9 es una multiplicación, ¿no? O sea, es la función seno que está siendo aplicada a este argumento, o el argumento x a la 9. Entonces aquí tenemos que esa sería ya la respuesta final a la derivada de una función compuesta como esta que está aquí. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda sobre este ejercicio. Recuerden que pueden participar en el chat o pueden activar sus micrófonos. Muy bien.
Entonces parece ser que nuevamente no hay dudas al respecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio más. Tenemos entonces, borramos aquí, dejamos nuestra definición de la derivada basada en límite para no olvidarnos de qué es lo que da el fundamento a todas estas reglas para derivar que hemos visto. Ahí veo que hay una consulta en nuestro chat. Dice, ¿va a enviar ejercicios para practicar? Sí, tengo la idea de dejarles algunos ejercicios y darles también algunos tips sobre lo que tengan que repasar, ¿no? Pero más que nada va a ser, en este caso, para Miguel Ángel, esa duda. Sí, van a ser ejercicios muy similares a los que vendrían en el examen el próximo jueves. Así es. Aparte también, pues les voy a recomendar algunos videos que muestran más ejercicios y que estoy seguro que les van a ayudar a ustedes también a reforzar lo que hemos visto en esa sesión virtual. Muy bien, entonces, supongamos que ahora tenemos esta función y es igual a secante. Estamos acostumbrados a ver secante de x, pero vamos a ver aquí de exponencial de x. Ahí está, secante de una función exponencial de x. Entonces, si recordarán, hace unos minutos atrás vimos nosotros que la derivada con respecto a x de una función secante de x es secante de x por tangente de x. Así lo habíamos visto. Y es correcto, porque gracias a esta definición basada en límites de la derivada, esto es verdadero y es correcto. Sin embargo, aquí en nuestro ejercicio observen que no tenemos la derivada de secante de x, tenemos la derivada de secante de otra función que es a la x. Entonces aquí es donde vamos aquí a poner, ya no es secante de x, sino es secante de u. Y como se podrán imaginar, su resultado va a ser secante, ya no de x, sino secante de u, por tangente de u, por la derivada con respecto a x de u. Ahí está nuestra fórmula. Entonces, aplicando nuestra fórmula, ¿sí? Ya ahí se pueden dar cuenta que nos estamos beneficiando de la regla de la cadena. Entonces, podemos deducir que la derivada de esta parte que está aquí nos dice que es secante de u, la misma función, secante de e a la x, por tangente de u, que en este caso la u sigue siendo e a la x, tangente de u, por, ahora sí, la derivada de u. Aquí en este caso, recordarán que la derivada de una función e a la x es la misma e a la x, entonces aquí sí quedaría por e a la x. Y básicamente, esta es la derivada de la función secante de e a la x. Observen que en nuestra fórmula que aplicamos en este ejercicio, nuevamente termina por un derivada de u. Y ustedes se van a dar cuenta también en las fórmulas, que vamos a poder tener ahí, comprobar que todo se multiplica por derivada de u, derivada de u, derivada de u. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos... Ahí está, muy bien. No sé si hay alguna duda también, nuevamente, alguna pregunta, algún comentario.
voy aquí a aprovechar para mostrarles a ustedes. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Compartir aquí mi pantalla en este momento. Para mostrarles, aquí tengo yo una famosa tabla de derivadas que viene en uno de los libros, pues ahora sí que pioneros de la teoría de cálculo diferencial, ¿no? Tal como la conocemos. Este libro, pues es el famoso libro de Louis Leitold, que se llama simple y sencillamente El Cálculo. Y como se podrán dar cuenta, este representa un compendio general de cómo obtener las derivadas de funciones, pues que son las más comunes que aparecen. No, definitivamente no están aquí todas incluidas, hay todavía una infinidad de funciones más, pero las más comunes son estas. Vamos a echarle un vistazo. Se pueden dar cuenta aquí que está involucrada una función, cualquier función u a la n, o cualquier función que esté compuesta como una suma de u más v, o la derivada de una multiplicación de funciones u por b, la derivada de una división de funciones u por, entre b, entre v, la derivada de una función exponencial como ya la vimos, la derivada de una función exponencial pero que no tiene base e, sino puede ser cualquier base aquí representada por la letra a, la derivada de una función logaritmo natural. También tenemos aquí las derivadas de las funciones que ya vimos, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y luego después vienen las mismas funciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero son las derivadas de funciones inversas. Y también tenemos aquí otro set de funciones que son funciones hiperbólicas, que también no están contempladas en nuestro curso muy particular, así que en este caso, haciendo un énfasis más en las funciones que son más comunes en nuestro curso, puede decirse que hasta el número 13. Entonces, lo que quiero que observen es que todas involucran ese famoso e a la u por la derivada de x con respecto a u, por la derivada con respecto a x de u, por la derivada con respecto a x de u, por la derivada con respecto a x de u, por la derivada con respecto a x de u, por la derivada con respecto a x de u. Se pueden dar cuenta que todas estas derivadas terminan en esto, en por la derivada con respecto a x de u. Miren, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y es una característica principal de que ahí esas fórmulas, estas tablas de derivadas, se están beneficiando de la aplicación de la famosa regla de la cadena, como ya lo vimos hace unos minutos. Este es característico de ver las funciones a derivar como el resultado de funciones compuestas, en donde una función es coseno de algo y la otra función es ese algo, o sea que en este caso está representado por la literal u. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Básicamente es una buena idea tener siempre a la mano esta tabla de derivadas para que, ya sea en este curso o en cualquier momento futuro, ustedes, si se encuentran con la necesidad de derivar una función, muy probablemente a través de esta tabla, aparte de que se van a acordar, van a ser capaces de poder encontrar su derivada. Claro, siempre y cuando recuerden que todo esto que está aquí enlistado ya de manera muy sencilla, está fundamentado en la definición basada en límite que representa el concepto de la derivada de una función. Entonces, ahí están. Yo después voy a hacerles llegar este compendio, se los voy a hacer llegar a través de nuestro espacio en Google Classroom. Entonces aquí procedo a dejar de compartir y volvemos a nuestra pantalla. Entonces, básicamente eso es la sesión del día de hoy. Era mostrarles estas nuevas funciones trascendentes, particularmente el exponencial, el logaritmo natural y las 6 funciones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y cuáles son sus correspondientes derivadas.
Y ya que lo vimos con el argumento en X, ya después pudimos también obtener las derivadas de esas mismas funciones, pero con argumentos diferentes como x a la 9, x a la 3, exponencial de x, logaritmo natural de x, etcétera, en donde ya nos dimos cuenta que gracias a la regla de la cadena es que podemos encontrar las derivadas de esas funciones compuestas. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna inquietud. Obviamente, como bien dicen por ahí, yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado, pues la práctica hace al maestro. Aquí en este caso, pues ver la resolución de los ejercicios puede parecer muy sencillo, pero lo importante es poner manos a la obra y hacer ejercicios para estar reforzando ahora sí que pues la apropiación de estas reglas para derivar. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, porque pues básicamente pasaríamos ya a la parte final de nuestra breve clase virtual y que pues serviría para que ustedes se puedan evaluar en el examen que les aplicaría el próximo jueves. Acuérdense, tendrían ustedes eh, todo el día para hacer el examen. Yo les publicaría después la liga. Ahí la idea va a ser que ustedes van a contestar, van a poder tener a disposición sus apuntes y ya yo después les entregaría sus calificaciones. Obviamente los reactivos pueden ser de diversos tipos, pero la idea es que evalúen de manera general una comprensión sobre las reglas de derivación que hemos visto en estas últimas semanas. Recuerden que en nuestro curso muy en particular, la competencia máxima o más importante, el énfasis, es entender qué es una derivada, para qué sirve y obviamente cómo es que se puede encontrar la derivada de una función aplicando estos teoremas ya vistos. Bien, pues no sé si haya alguna duda o alguna pregunta, alguna inquietud. Por ahí preguntaron que si iba a dejar algunos ejercicios. Sí, voy a dejarles algunos ejercicios para que puedan ustedes poner en práctica eh, estos temas previos al examen del jueves. Muy bien, pues si no tienen ninguna duda, entonces aquí va a finalizar nuestra breve clase virtual. Vamos a seguir en contacto a través de nuestro espacio en Classroom y también pues haré llegar también esta grabación para que ustedes puedan referenciarse en ella en el momento en que tengan alguna duda, ¿no? Profe, Sí, Rafael, creo que no ha estado pudiendo entrar a las clases porque está trabajando, igual Alejandra. ok, muy bien. Qué bueno que me lo comentas para tomarlo en cuenta y ya yo me pondré en contacto con ellos para evitar también que puedan ahí tener algún atraso. Ok. Te agradezco. Muy bien, entonces, pues siendo esto todo lo que teníamos contemplado para hoy, les mando un abrazo, síganse cuidando. Este, ya saben que pues ojalá que nos veamos pronto ahí en las aulas que tanto estoy seguro que más de uno de ustedes extraña. Y sobre todo más cuando hay pues un grado de compañerismo muy genuino y muy positivo, ¿no? Que en este caso me consta que así es en el grupo de ustedes, una virtud. Bien, pues les deseo un bonito fin de semana. Mañana es el Día del Maestro. También felicidades para ustedes, ya que ya están cerca de, ahora sí, de oficialmente ser nombrados de esa manera. Sin embargo, yo sé que ya hacen labores dignas de recibir ese, ese nombramiento, ¿no? Entre las personas que ustedes les ayudan a entender temas, sobre todo del área de las matemáticas. Así que
Chicos, también felicidades, ya siéntense bien el día de mañana y pues les deseo lo mejor. Ojalá que disfruten. Acuérdense, hay que tomarlo en serio, hay que también disfrutar sus fines de semana. Ya sabemos que tienen una carga también académica, pues ahora sí que de consideración, complicada a veces, pero ánimo, que vamos y tenemos esperanza en que pronto nos vamos a ver en mejores condiciones. Les mando un gran saludo y seguimos en contacto. Procedo a detener esta grabación.